Días, les vamos a exponer sobre el artículo 16. Mi grupo está conformado por Yuri Chaquea, Daniel Rojas, Juan Pablo Villar y quien les habla, Alejandra Novoa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la introducción, el saber morfológico anatómico. Este es donde se constituyen las nomenclaturas anatómicas. Sin embargo, también en estas nomenclaturas son frecuentes los fenómenos de variación terminológica, como por ejemplo la sinonimia, polisemia y la eponimia, entre otros, ¿no? Lo que se puede suponer es un obstáculo añadido para la traducción de textos médicos. Vamos a hablar sobre la traducción de textos médicos. Esta está basada sobre la anatomía humana que se ha abordado con profundidad en las diferentes tribunas del quehacer científico, morfológico, y es la traducción e interpretación en el ámbito anatómico. Vamos a hablar sobre los errores de tipo terminológico. Estos son los que restan la mayor precisión del texto meta resultante de la traducción. Como se puede saber, pues es la terminología que se recopila en diferentes obras de referencia, entre las que se han destacar por diccionarios especializados tanto en monolingües como en bilingües. Buenas noches, pues bueno, este reflejo es conocido pues por los médicos porque es una función que es pues fundamental para el ser vivo, por lo que pues estabiliza la presión arterial de los latidos y pues es algo demasiado fundamental pues para sobrevivir. Bueno, en el año 1852 Claude Bernard descubrió que los nervios simpáticos del cuello inervan los vasos sanguíneos de la piel. Y bueno, luego de este evento, en el año 1932, Edgar Douglas pudo demostrar que los nervios simpáticos que inervan los vasos sanguíneos en la piel hacen una descarga espontánea a gran frecuencia. Bueno, que es de 4 a 6 pues, por segundo. Bueno, de esta manera se pudieron encontrar unas bases fisiológicas del tono vasomotor. Luego Louis Traube y Carl Constantin descubrieron pues que la presión arterial está sincrónicamente pues con la respiración. Luego de esto, Schumacher observó que pues podía existir oscilaciones más lentas que no están relacionadas pues con la respiración. Después, en el siguiente año, que fue en el 1921, Heinrich mostró que pues aún no existían varoreceptores en una presión pues alta. También lo dijo que eran los senos carotídeos y luego pudo demostrar que la estimulación de los nervios aferentes que inervan e inducen bradicardia e hipotensión, pues bueno, de esto, luego después de unos estudios, Cole y Gilton pudieron demostrar cuán importante y fundamental del reflejo varoreceptor en la estabilización de presión arterial. Hola, buenos días, mi nombre es Yuri Chaquea y el día de hoy les vengo a dar a conocer la revisión histórica. Bueno, entonces, Claude Bernard en 1852, al seccionar el nervio simpático cervical, descubrió que aumentaba la temperatura de la oreja del conejo y se producía un enrojecimiento de la misma. Él postuló la hipótesis de un tono vasomotor dado por el sistema nervioso simpático, ya que razonó pues que la pérdida de este tono era la responsable de la vasodilatación cutánea. Bueno, los conejos blancos, ellos se prestan mejor que los de otro color. A los pocos minutos de seccionado el simpático cervical en el cuello, las arterias que ya eran visibles en la oreja se dilatan considerablemente y muchas otras que eran invisibles se destacan ahora netamente. Bueno, este contraste se presenta en la red vascular, así exagerada, con la de la oreja del otro lado que conserva su inervación simpática intacta. Es muy llamativo. La temperatura de la oreja más vascularizada es ahora superior a la del lado normal.
La observación de Claude Bernadet, aunque poco conocida en la actualidad, debe ser reconocida y admirada, ya que demostró en forma contundente la inervación simpática de los vasos sanguíneos mediante un experimento sencillo. En 1883, el pintor Hermí Pinto, como podemos observar en esta imagen, pintó este experimento memorable. Bueno, esta pintura se ha convertido en uno de los iconos de la medicina francesa del siglo XIX. Posteriormente, Bernat estimuló eléctricamente el cabo distal del simpático cervical y tuvo vasoconstricción, disminución de la temperatura y corrección del eritema de la oreja del conejo. Los métodos de trabajo de Claude Bernat, que es este personaje de esta imagen, fueron muy rudimentarios, ya que utilizó simplemente la visión y el tacto, especialmente cuando se comparan con los modernos métodos de estudio y neurofisiológicos y de la circulación. Bueno, entonces, sin embargo, su observación fue precisa y correcta y dio lugar a una serie de experimentos sobre el control neural de la circulación arterial. Edgar Douglas Adrian recibió el Premio Nobel en Fisiología y Medicina ese mismo año. Él publicó las bases fisiológicas del tono vasomotor en su artículo Cohn-Brown y Phillips. Adrian demostró que los nervios simpáticos que inervan a los vasos sanguíneos descargan tónicamente con potenciales de acción con una frecuencia entre 3 a 6 y de esta manera mantienen una contracción uniforme y sostenida a lo largo de los vasos resistentes. El estudio de Adrian fue posible gracias a la introducción del osciloscopio, como lo podemos ver en esta imagen, en las ciencias fisiológicas, y a la posibilidad de registrar los potenciales de acción de las fibras simpáticas con nuevos electrodos que podrían intentarse en los nervios periféricos. Entonces, así se demostró la base fisiológica neural del tono vascular dada por el sistema nervioso simpático y ya sospechada por Claude Bernat. Adrian fue un talentoso investigador del sistema nervioso, quien descubrió la codificación por frecuencia de los potenciales de acción en los nervios periféricos y registró el EEG en humanos utilizando el osciloscopio. Algunos autores atribuyen a Stephen Hales, quien por primera vez registró en el siglo XVIII la presión arterial en la arteria femoral y en la carótida del caballo, la observación que esta varía con la respiración. Fue sin embargo hasta el siglo XIX, con el advenimiento del quimógrafo inventado por Carl Ludwig, que se pudieron cuantificar y registrar los cambios de la presión arterial. Ludwig en 1865 mostraron que la presión arterial tiene oscilaciones sincrónicas con la presión. Posteriormente, Zygmunt en 1876 encontró que existen oscilaciones más lentas de la presión arterial que no relacionadas con la presión. Estas fueron conocidas después como ondas de Mayer. El significado de estas son ondas más lentas ha sido debatido hasta la actualidad. Las ondas respiratorias se observan en la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo de la piel, los nervios simpáticos vasomotores y en la presión arterial. Se considera que las variaciones no respiratorias entre 0.04 y 0.15, conocidas actualmente como LF, low
están relacionadas a actividades simpáticas sobre los vasos sanguíneos y por tanto la actividad del vaso. En 1923, Heinrich, hijo de Karl Ewald Constantine, fisiólogo como su padre y por su propio esfuerzo, como podemos ver en esta figura, él descubrió el reflejo vasoreceptor mediante una serie de experimentos creativos y contundentes. Como clínico, primero se siente intereso en la bradicardia inducida por el masaje del seno carotídeo en el cuello de los seres humanos, que había sido previamente descrito por Serman, nacido en 1828 y fallecido en 1873. En 1865, basado en este hallazgo clínico reportado 60 años antes, sospecha que en el seno carotídeo existe un mecanorreceptor, un sensor de la presión arterial. Con base en ello, recurre a experimentos con perros. Cuelga un peso de 64 gramos en el seno carotídeo de un perro y produce taticardia e hipotensión. Al retirar el peso, pues se produce bradicardia e hipertensión. Corrobora estos hallazgos cuando, al estimular eléctricamente el nervio del seno carotídeo, produce bradicardia e hipotensión. Como podemos ver en esta imagen, los descubrimientos de Heinrich han permanecido paradigmáticos en la historia de la fisiología del vasoreceptor. Publicó sus hallazgos en una monografía clásica, el reflejo del seno carotídeo en el corazón y en los vasos sanguíneos desde el punto de vista de su fisiología normal, patofisiología y clínica, así la llamó. La rama del glosafaríngeo que inerva el seno carotídeo, cuya estimulación produjo bradicardia e hipotensión, pasó a ser conocido como nervio de Erin. Tanto la aplicación del peso como la estimulación del nervio del seno carotídeo fueron muy ingeniosos y claros. Los cambios de la presión arterial en el perro fueron registrados con el quimógrafo de Carl Ludwig conectado a una arteria del animal. Es necesario mencionar que en el año 1866 de Sion Ludwig ya habían descubierto que la estimulación de un nervio aferente que salía del arco ártico producía bradicardia e hipotensión, y que actualmente se sabe que forma parte del sistema de barrorecepción de alta presión y fue conocido desde entonces como nervio depresor de Sion. Por esa época, en un experimento clásico, este personaje, Otto Loewi, en 1921, descubre que el vaso produce bradicardia por la liberación de una sustancia que él llamó Bagostov y que posteriormente fue reconocida como acetilcolina. Bueno, es interesante que Otto pensó durante un tiempo largo cómo realizar este experimento sin lograr concretarlo. Una noche soñó el experimento, pero al despertar no pudo recordar los detalles. Finalmente, otra noche soñó nuevamente el experimento, despertó, lo anotó cuidadosamente y pudo realizar este experimento clásico. Bueno, el experimento constituido en estimular el vago de una rana, recoger el sobrenadante y pasarlo directamente al corazón de la rana. Como podemos observar en esta imagen, la sustancia activa posteriormente resultó ser la acetilcolina. Se reconoce ampliamente que la estimulación vagal produce bradicardia, mientras que la estimulación simpática produce taticardia. Las zonas aferentes y eferentes se estudiaron con el modelo de Heymans de la circulación cruzada en perros,
aislando la cabeza de uno de ellos y manteniendo íntegro al nervio vago. Preservó la circulación a través de las arterias carotídeas y las venas yugulares conectadas a las de un perro donante. Al inyectar adrenalina en el perro donante se produce hipertensión, al mismo tiempo que bradicardia e hipotensión en el perro receptor, aboliéndose a bradicardia si se seccionan los nervios vagos del receptor. Por estos hallazgos, Eyman ganó el premio Nobel, este sujeto, en fisiología y medicina en 1938. Estos receptores detectados en las carotídeas también se encontraron en la aorta, siendo estas dos localizaciones de vasoreceptores de alta presión las más importantes. Sin embargo, se puede encontrar en todas las arterias grandes sistémicas, principalmente las de los vasos viscerales, donde pueden desempeñar un control local de una circulación. Cannon y Rosenblumen descubrieron que la sustancia que inerva los vasos sanguíneos deriva de los nervios simpáticos, a los que llaman simpatina. Posteriormente fue identificada como la noradrenalina. En un experimento clásico demuestran que los vasos denervados presentan hipersensibilidad a la degeneración. Bueno, posteriormente Coley, Lidbar y Wheaton demostraron que la denervación de los vasoreceptores de la carotídea y de la aorta en el perro producía oscilaciones perdurables en la tensión arterial para toda la vida del animal, y probaban que estas oscilaciones eran debidas a la principal capacidad de compensar la tensión arterial por el vasoreceptor. Cowley y Wheaton pensaron que la frecuencia cardíaca se estabilizaba, pero que la presión arterial permanecía inestable. Posteriormente se han observado que la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye en los animales con denervación sinoaórtica, mientras que la variabilidad de la presión arterial aumenta y permanece inestable por un tiempo indefinido, como lo podemos ver en esta imagen. Con los descubrimientos de Cowley y Wheaton termina la era clásica del estudio del reflejo vasoreceptor. Este tipo de investigación se llevó a cabo en la Universidad de Zulia en Venezuela, en la Facultad de Medicina. En este tipo de investigación de tipo prospectiva transversal descriptiva observacional, el universo poblacional estuvo constituido por 100 médicos entre especialistas y residentes de los programas en medicina interna, cardiología, cirugía cardiovascular de la Facultad de Medicina en la Universidad de Zulia en Venezuela. Esto asimismo pudo involucrar aspectos bioéticos con sus principios de investigación. Se llevó a cabo atento a los reparos éticos y morales, igualmente bajo el enfoque de las normativas vigentes. Previo a la aplicación del instrumento se le explicó a los profesionales médicos, especialistas y residentes del programa de medicina interna, cardiología y cirugía cardiovascular de la Facultad de Medicina en la Universidad de Zulia en Venezuela las aplicaciones y propósitos de la investigación. Se les tomó el consentimiento informado de manera verbal y se les garantizó el total anonimato de su participación. Recolección de datos. Se utilizó una encuesta anónima, estructurada, estandarizada y normatizada en un cuestionario que se operacionalizó mediante una serie de preguntas elaboradas coherentemente. En el instrumento se consideró el conocimiento de la
nómina anatómica y la actualización biográfica sobre la descripción del sistema de válvulas del corazón.